Queridos suscriptores, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todo el apoyo que me están brindando. Su constante apoyo y suscripción significan mucho para el canal. Capítulo 1. Liberado de prisión. Por fin salí, exclamó Jaime Casas mientras tomaba una bocanada de aire fresco con fuerza. Detrás de él estaba la prisión de Ciudad Higuera, donde había estado encerrado durante los últimos 3 años. Hoy fue el día en que fue liberado. Me pregunto cómo estarán mis padres. Con una bolsa de lona rota en la espalda, Jaime se apresuró a casa de inmediato. Durante los últimos 3 años, sus padres nunca lo visitaron. Por lo tanto, estaba preocupado por ellos. De camino a casa, Jaime no dejaba de mirar el anillo de color bronce que llevaba puesto. Había un dragón realista tallado en él. Encima de la cabeza del dragón había un símbolo especial. El anillo se lo dio Daniel, un amigo de la prisión. Daniel era un hombre extraño. De manera constante divagaba sobre cómo era el líder de la secta dragón y sabía todo, incluida la astrología, la geografía, la medicina y mucho más. No solo eso, incluso afirmó que podía traer de vuelta a alguien de entre los muertos. Todos trataron a Daniel como un loco y lo ignoraron en consecuencia. Solo Jamie charlaba con él y compartía su comida de vez en cuando. Daniel le contaba a Jaime todo tipo de historias extrañas sobre la secta dragón y la isla del dragón. Estos eran nombres que Jaime nunca había escuchado antes. Además, Daniel hizo que Jaime lo acompañara en su entrenamiento de meditación y artes marciales. Teniendo en cuenta lo aburrido que estaba Jaime en prisión, con mucho gusto estuvo de acuerdo. Al cabo de 3 años, Jaime había aprendido una plétora de técnicas de artes marciales y habilidades médicas de Daniel. En el fatídico día de la liberación de Jaime, Daniel le dio el anillo a Jaime y le dijo que fuera a la isla innombrable en el Mar del Este el 15 de julio de ese año. Allí, se suponía que debía mostrar su anillo y alguien lo recogería. Cuando eso sucediera, a Jaime se le otorgaría una maravillosa oportunidad. Teniendo en cuenta lo mucho que había aprendido de Daniel, Jaime, por naturaleza, tomó en serio sus palabras y prometió hacer lo que le dijera. Sin embargo, aún quedaban algunos meses más antes de julio. Antes de darse cuenta, Jaime había llegado a la entrada de su casa. Cuando vio la casa en ruinas frente a él, sintió una sensación de amargura, ya que no sabía cómo se las arreglaron sus padres durante los 3 años. Debido a mis acciones precipitadas, mis padres deben haber sufrido mucho. Al recordar lo que había sucedido hace 3 años, Jaime se llenó de ira. En ese entonces, él y su novia, Sandra García, estaban en la etapa en la que hablaban de matrimonio. Eran compañeros de clase en la universidad y tenían una relación desde hacía 2 años. Un día, mientras acompañaba a Sandra de regreso a casa, ambos se encontraron con Lucas Sabina, que estaba borracho. Lucas era un niño rico en Ciudad Higuera, conocido por todas sus fechorías. Cuando vio lo bonita que era Sandra, albergó intenciones lascivas contra ella y comenzó a tocarla físicamente. Como un niño rico famoso, Lucas ni siquiera se molestó en mirar a Jaime. En consecuencia, Jaime se indignó cuando vio que se aprovechaban de su novia. Recogiendo un ladrillo del suelo, lo estrelló contra la cabeza de Lucas. Uno no necesitaba ser un genio para adivinar el resultado. Teniendo en cuenta lo poderoso que era Lucas, llamó a la policía, que arrestó a Jaime. Por eso, Jaime fue sentenciado a 3 años de prisión por agresión. Después de dudar durante mucho tiempo, Jaime llamó con suavidad a la puerta. ¿Quién es? Cuando se abrió la puerta, una anciana jorobada con un montón de cabello blanco asomó la cabeza. Extendiendo una mano como si quisiera sentir algo, preguntó, ¿quién es? ¿Quién llama a la puerta? Los ojos de la anciana estaban cerrados. No podía ser más obvio que estaba ciega. Jaime se quedó atónito en el momento en que la vio.
Sus ojos se abrieron en estado de shock mientras todo su cuerpo temblaba ligeramente. No podía creer que la anciana arrugada fuera su madre, Elena Torres. ¿Cómo terminó mamá en ese estado en solo 3 años? Mamá, soy yo. Jaime. Jamie gritó emocionado mientras daba un paso adelante para apoyarla. ¿Jaime? ¿Eres en verdad tú? Mientras Elena usaba sus manos para sentir el rostro de Jaime, las lágrimas no pudieron evitar rodar por sus mejillas. Mamá, soy yo. Soy en verdad yo. Las lágrimas también brotaron de los ojos de Jaime. Mamá, ¿qué te pasó? Jaime estaba desconcertado de cómo su madre, que antes estaba sana, se volvió así después de solo 3 cortos años. Es una larga historia. Entra primero antes de que hablemos. Elena empujó a Jaime a la casa. Al ver lo vacía que estaba su casa decrépita, Jaime se sorprendió más allá de lo creíble. Aunque no eran ricos, su padre tenía un trabajo estable. Por lo tanto, antes llevaban una vida sencilla pero cómoda. Mamá, ¿qué pasó con nuestra casa? Jaime cuestionó con horror. Elena dejó escapar un suspiro. Después de que te fuiste. Su madre entonces le contó todo. Después de que Jaime fue enviado a prisión, la familia Sabina no pasó por alto el asunto. En cambio, exigieron 1 millón en compensación. Sin otra opción, los padres de Jaime vendieron la casa que compraron para su matrimonio y pidieron prestado mucho dinero. Incluso entonces, no fue suficiente. Finalmente, tuvieron que pagar los últimos 300,000 a plazos. Así, el padre de Jaime perdió su trabajo y solo pudo encontrar trabajo como barrendero. En cuanto a su madre, lloró todo el día hasta que se quedó ciega. Esa fue también la razón por la cual sus padres nunca lo visitaron. Mientras escuchaba a su madre, Jaime apretó poco a poco el puño mientras sus ojos brillaban con intenciones asesinas. No había esperado que la familia Sabina no mostrara piedad a su familia. Mamá, ¿Sandra no te ayudó en nada? Jaime preguntó en un tono perplejo. Sandra y yo estábamos a punto de casarnos. Además, fui encarcelado defendiendo su honor. Por lo tanto, no hay forma de que pueda quedarse de brazos cruzados y ver a mis padres terminar en este estado, ¿o sí? Dejando escapar un suspiro, Elena respondió. No mencionemos eso. La familia García no solo nos ignoró, sino que ni siquiera devolvieron el regalo de compromiso cuando se lo pedí. Afirmaron que no fue su culpa que la boda fracasara porque fuiste a prisión. Por eso se negaron a devolverlo. Cuando tu papá discutió con ellos, incluso lo golpearon por eso. Cuanto más hablaba Elena al respecto, más se deprimía. Al final, sus lágrimas simplemente no paraban. Capítulo 2. Ser engañado. ¿Los García de verdad hicieron eso? Jaime frunció el ceño, ya que no podía creer que Sandra hiciera algo así. Cuando fue arrestado, ella incluso lloró y dijo que esperaría para casarse con él después de que saliera de prisión. ¿Por qué resultó de esta manera? Como resultado, Jaime decidió ver a Sandra para preguntarle al respecto. De repente, alguien golpeó con fuerza la puerta. El impacto fue tan fuerte que la puerta casi se derrumba. En el momento en que Elena escuchó el golpe, su rostro se puso pálido de terror. Mamá, ¿quién es? Preguntó Jaime con curiosidad al notar la reacción de su madre. No te involucres. Ve rápido a tu habitación y no salgas, pase lo que pase. Después de empujarlo a su habitación, Elena con ansiedad fue a abrir la puerta. Justo cuando lo hizo, un hombre calvo entró con un grupo de hombres de aspecto feroz cuyos cuerpos estaban cubiertos de tatuajes. ¿Preparaste el dinero? Preguntó el hombre calvo, mirando a Elena. Calvo, lo tengo. Está aquí. Elena asintió de manera repetida mientras buscaba una bolsa en la esquina. En ese momento,
muchos de los vecinos se habían agolpado alrededor. Sin embargo, mantuvieron la distancia al ver a Calvo. Estos muchachos vienen pidiendo dinero todos los meses. ¡Qué grupo tan despiadado! Exactamente. ¿Dónde está el Estado de Derecho? Cállate, no tan fuerte. Fueron enviados por la familia Sabina para recolectar dinero a tiempo. Los vecinos se escondieron al costado y criticaron las acciones de los hombres. Por desgracia, nadie se atrevió a interferir. Mientras tanto, Calvo arrebató la bolsa de las manos de Elena y la abrió para verificar. ¿Qué diablos es esto? Arqueando las cejas, Calvo dio la vuelta a la bolsa, lo que provocó que cayesen algunos billetes rotos y monedas sueltas. Había 151 par de unos. De hecho, había un montón de monedas dentro. ¿Esto acaso suma 10.000? Calvo tronó a Elena. Calvo, está todo ahí, y lo contamos. Si no me crees, puedes contarlo tú mismo. Elena asintió con una sonrisa obsequiosa. ¿Tonterías? Calvo pateó a Elena en el abdomen y la hizo caer al suelo. ¿Cómo te atreves a pedirme que cuente? No tengo tiempo para esto. Cámbialos todos asientos. Mamá. Jaime salió corriendo de su habitación y de inmediato ayudó a Elena a levantarse. Luego, deslizó una mirada gélida sobre Calvo y sus hombres, enviando un escalofrío por sus espinas dorsales. Jaime, no deberías estar aquí. Regresa a tu habitación y no te involucres. Elena trató con desesperación de empujarlo hacia atrás. Mamá, ya que estoy en casa, déjame lidiar con esto. Deberías quedarte quieta. Después de acomodar a Elena en una silla, Jaime se volvió para mirar a Calvo. Habiendo escudriñado a Jaime, Calvo se burló. ¿No eres tú el tipo que golpeó al señor Sabina con un ladrillo y fue encarcelado 3 años por eso? Me sorprende que estés fuera. Tu tiempo es impecable. Hoy es el día en que tu novia y el señor Sabina se casarán. Como su exnovio, ¿no vas a asistir? Perdedor. Calvo y sus hombres se echaron a reír. ¿Qué dijiste? Frunciendo el ceño, Jaime estaba lleno de incredulidad. Dije que la chica por la que fuiste a prisión se casa hoy con el señor Sabina. La boda se celebra en el Hotel Glamour, y sin duda es un lujo. ¿No vas a echar un vistazo? Calvo le sonrió a Jaime. Cuando el ceño fruncido en el rostro de Jaime se intensificó, apretó los puños. Detrás de él, Elena temblaba por completo cuando su expresión cambió de manera drástica. No podía creer que Sandra se casara con el enemigo después de que Jaime fuera a prisión por su bien. Arrodíllate y discúlpate con mi madre. Háganlo y les perdonaré la vida. La mirada de Jaime se volvió helada cuando un aura asesina emanó de su cuerpo. Sintiendo la tensión en el aire, Calvo y sus hombres dejaron de reír. Después de un tiempo, la comprensión amaneció y Calvo se enfureció. ¿Qué dijiste? ¿Quieres que me arrodille y me disculpe? Justo cuando hablaba, Calvo lanzó un puñetazo en dirección a Jaime. Dado lo escuálido que se veía Jaime, pensó que un solo golpe lo sacaría. Para sorpresa de todos, Jaime lanzó una patada en respuesta al ataque de Calvo. Agarrando su entrepierna, Calvo se derrumbó en el suelo. Estaba empapado en sudor mientras gritaba de dolor agonizante. Jaime, no puedes darte el lujo de pelear de nuevo. Elena gritó cuando escuchó los repetidos gemidos de Calvo. Jaime fue encarcelado por asalto. ¿Y si lo arrestan de nuevo por pelear? Todos ustedes, golpéenlo hasta la muerte. Calvo rugió con una mirada viciosa. Con eso, los hombres de Calvo cargaron contra Jaime. Después de mirar a su madre, Jaime de repente movió ambas manos, desatando múltiples destellos de luz. Al momento siguiente, sus atacantes sintieron que sus piernas se debilitaban antes de caer de rodillas. Conmocionado por el giro de los acontecimientos,
Calvo miró a Jaime con incredulidad cuando el miedo comenzó a apoderarse de él. Incluso los vecinos que estaban mirando abrieron los ojos con asombro. Discúlpate con mi madre. Jaime repitió en un tono helado. Después de una breve vacilación, Calvo no tuvo más remedio que arrodillarse cuando sus ojos se encontraron con la mirada penetrante de Jaime. Lo sentimos. Calvo y sus hombres expresaron su remordimiento. Piérdanse. Espetó Jaime con un movimiento de su mano. A pesar de que podía matar a los matones con un movimiento de su dedo, no quería asesinar a nadie frente a su madre y vecinos. Mientras sus hombres ayudaban a Calvo a salir de la casa, lanzó una mirada insidiosa a Jaime antes de salir cojeando. Era evidente que se sentía indignado por lo que había ocurrido. Sin embargo, Jaime no temía en absoluto la venganza de Calvo. Capítulo 3. Derribado. Mamá, ¿estás bien? Jaime preguntó con preocupación después de que Calvo y el resto se fueran. Esos hombres ya se fueron. ¿Por qué tuviste que salir y ofenderlo? Ella regañó. Recoge el dinero del suelo de inmediato. Es lo que hemos guardado minuciosamente todo este tiempo. Agachándose en el suelo, Jaime volvió a poner los billetes y el cambio suelto en la bolsa. Mamá, seré el sostén de la familia en el futuro, mientras tú y papá pueden descansar. En cuanto a tus ojos, pensaré en una forma de tratarlos. Cuando terminó de recoger el dinero, le devolvió la bolsa a Elena. Me alegra oírte decir eso, respondió Elena, antes de romper a llorar de nuevo. Ahora que estás de vuelta, mi mente por fin se tranquiliza. Si no fuera porque estaba preocupada por ti, habría muerto hace mucho tiempo. Los ojos de Jaime no pudieron evitar llorar cuando vio la mirada en el rostro de su madre. ¡Bam! Incapaz de contener sus emociones, golpeó la mesa con el puño. ¡Crack! La mesa se hizo añicos al instante. Los Sabinas, los García. En definitiva, les haré pagar a todos. Una rabia ardiente comenzó a crecer dentro de él. Sintiendo la furia de Jaime, Elena agregó con rapidez. Jaime, por favor, no causes más problemas. Ahora que volviste, deberías conseguir un trabajo adecuado. Todo saldrá bien después de eso. Mamá, no te preocupes. Sé lo que tengo que hacer. De todos modos, me voy. Después de consolar a su madre, Jaime planeó confrontar a Sandra y exigirle saber qué había sucedido en realidad. Mientras salía de su casa, Jaime estaba envuelto en ira. Justo cuando estaba cruzando la calle, un Porsche rojo aceleró hacia él y chocó contra él, mandándolo por los aires. ¡Bam! Jaime aterrizó con pesadez en el suelo. Probablemente habría sido asesinado si no fuera por su entrenamiento con Daniel. ¿Quién es el conductor loco? Jaime, que ya estaba enojado, se enfureció aún más después de ser atropellado en el momento en que salió de su casa. Jaime, que ya estaba enojado, se enfureció aún más después de ser atropellado en el momento en que salió de su casa. En medio de las maldiciones de Jaime, una voz femenina gritó. ¿Por qué no miras por donde caminas? Al momento siguiente, una hermosa mujer se apeó del porche. Llevaba un vestido blanco de cuerpo entero y tacones asesinos. Sin embargo, miraba con enojo a Jaime. Frunciendo el ceño, Jaime decidió volver a acostarse en lugar de levantarse. ¿Quién de nosotros crees que es ciego? Obviamente, fuiste tú quien me golpeó. A pesar de la cara bonita, ¿por qué tienes una boca tan sucia? Jaime replicó. ¿Cómo te atreves a regañarme? Mientras miraba a Jaime, la mujer de repente levantó la pierna para pisotearlo. Teniendo en cuenta que llevaba tacones de aguja, sus tacones eran el equivalente a dagas afiladas. Si ella le clavara uno, en definitiva, le causaría una puñalada. Josefina, detente. Justo cuando la mujer estaba a punto de golpear a Jaime, un hombre de mediana edad salió del asiento trasero del auto.
Estaba rodeado por un aire de autoridad y obviamente era alguien importante. Sin embargo, su rostro estaba pálido y su respiración era rápida. Después de gritar brevemente, se agarró al auto en busca de apoyo mientras trataba con desesperación recuperar el aliento. «Papá, ¿por qué bajaste?» Cuando la mujer vio a su padre, se apresuró a apoyarlo. «Vamos rápido al hospital y no perdamos más tiempo», comentó el hombre de mediana edad, a lo que la mujer asintió. Al regresar con Jaime, sacó una pila de dinero y la arrojó frente a él. «Aquí hay 10,000. Toma el dinero y vete. Tenemos un asunto urgente que atender». En lugar de tomar el dinero, Jaime se puso de pie y miró al hombre de mediana edad. Luego comentó: «No hay necesidad de ir al hospital. Ya es demasiado tarde». Cuando terminó de hablar, se dio la vuelta para irse. Era obvio para él que la condición del hombre de mediana edad era tan grave que no llegaría a tiempo. «Detente». La mujer bloqueó el camino de Jaime y lo fulminó con la mirada. «¿Qué quieres decir con eso? Habla con claridad, o no te dejaré ir». En ese momento, el hombre de mediana edad también se acercó a Jaime con el ceño fruncido. «La condición de tu padre es grave debido a la herida en su pulmón izquierdo. En menos de 5 minutos, sufrirá dificultad para respirar y morirá asfixiado. ¿Puedes llegar al hospital en 5 minutos?» Jaime le preguntó con calma a la mujer. «Estás fanfarroneando. Mi papá solo tiene gripe». «Josefina», le espetó el hombre de mediana edad a su hija antes de dar otros 2 pasos hacia Jaime. Con una mirada atónita, preguntó: «Joven, ¿cómo sabes que mi pulmón izquierdo se ha lesionado antes? No lo entenderías, incluso si te lo dijera. De todos modos, estoy ocupado en este momento y no tengo tiempo que perder con ustedes dos». Con eso, Jaime se dio la vuelta y se preparó para irse. «Joven», el hombre de mediana edad volvió a llamar antes de estallar en una tos intensa. Después de que logró calmarse, agarró el brazo de Jaime de inmediato. «Joven, ya que puede diagnosticar mi enfermedad, estoy seguro de que puede tratarla. Espero que estés dispuesto a salvarme la vida, y estoy feliz de pagar cualquier precio por ello. Toma, esta es mi tarjeta». El hombre de mediana edad le entregó una tarjeta a Jaime. Sin embargo, Jaime no quería aceptarlo ni involucrarse. Sin embargo, en el momento en que vislumbró el nombre en la tarjeta, la tomó de inmediato. «¿Eres el director ejecutivo de Grupo Serrano, Gonzalo Serrano?» «Sí, lo soy», Gonzalo confirmó con un asentimiento. De repente, Jaime extendió su mano y clavó su dedo en los principales puntos de acupuntura de Gonzalo. Sus acciones fueron tan rápidas que ni Gonzalo ni Josefina tuvieron tiempo de reaccionar. Capítulo 4. Mi novia se va a casar. ¿Qué estás haciendo? Josefina saltó entre Jaime y su padre, pero Jaime ya había terminado. En cuanto a Gonzalo, de repente sintió que su respiración mejoraba mientras el color regresaba poco a poco a su rostro. «He mantenido de manera temporal tu lesión bajo control. Teniendo en cuenta la antigüedad de su lesión, necesitará un tratamiento de larga duración para recuperarse por completo», explicó Jaime. «Gracias por salvarme. En verdad no puedo agradecerle lo suficiente». Gonzalo agarró la mano de Jaime y expresó su gratitud continuamente. Mientras tanto, Josefina se asombró al ver que el brillo volvía a las mejillas de su padre y la mejoría en su condición. «Te salvé porque estoy al tanto de tu trabajo filantrópico. Teniendo en cuenta que construiste más de 10 escuelas, estoy obligado a hacer algo por ti». Jaime salvó a Gonzalo porque conocía el buen corazón de Gonzalo. Si hubiera sido un extraño, por naturaleza, no se habría molestado, en especial, después de que Josefina fue grosera con él y casi lo mata. Después de todo, Jaime no era un santo que iba curando a todo el mundo. Gonzalo estaba visiblemente avergonzado por las palabras de Jaime. «Lo que hice ni siquiera vale la pena mencionarlo».
Joven, ya que me salvó, solo dime lo que sea que quieras. Ahora que es casi mediodía, ¿por qué no te invito a almorzar en el Hotel Glamour? Está bien. Todavía tengo algo de lo que ocuparme. Sacudiendo la cabeza, Jaime rechazó la invitación, ya que quería enfrentarse a Sandra para aclarar las cosas. El rechazo de Jaime tomó a Gonzalo por sorpresa. Como el hombre más rico de Ciudad Higuera, había muchos que querían invitarle a almorzar. Sin embargo, solo aquellos que transitaban por los pasillos del poder tenían el honor de cenar con él. Por lo tanto, no esperaba que Jaime rechazara su invitación. Joven, pase lo que pase, insisto en darte un regalo para mostrar mi gratitud. Gonzalo se negó a soltar el brazo de Jaime. A Jaime no se le pasó por alto que la intención de Gonzalo detrás de tratarlo era averiguar sobre su tratamiento de seguimiento. A pesar de eso, se sintió conmovido por la sinceridad de Gonzalo. Como resultado, asintió con la cabeza. Está bien, entonces, me ocuparé de mi problema primero y te veré en el hotel cuando termine. Gonzalo soltó su agarre en respuesta. Bien, eso lo resuelve. Solo llámame cuando llegues, joven. Después de saludar a Gonzalo, Jaime se apresuró a ir a la residencia de los García. ¿Dónde está Sandra? Quiero verla. Jaime le gritó a una mujer de mediana edad frente a una vieja mansión. Ella era la madre de Sandra, Melinda Gallegos. En el pasado, Jaime nunca se habría atrevido a hablarle en ese tono. Sin embargo, después de escuchar lo que su madre había dicho, Jaime se enfureció tanto que fue una sorpresa que no la golpeara al principio. Vestida con un vestido, Melinda puso una expresión altiva con los brazos cruzados frente a su pecho. Mirando a Jaime con desdén, Melinda escupió. Piérdete. Mi hija se casa hoy. Por lo tanto, un exconvicto como tú no es bienvenido aquí. ¿Casarse? Jaime frunció el ceño cuando se dio cuenta de que Calvo estaba diciendo la verdad. ¿Dónde está Sandra? ¿Con quién se casa? Dile que venga aquí y me lo explique. Con el ceño fruncido en su rostro, Jaime entró corriendo a la mansión. Oye, ¿estás enojado? ¿Cómo puedes irrumpir en mi casa, así como así? Melinda empujó con desesperación a Jaime hacia atrás. Por desgracia, fue un esfuerzo inútil considerando lo fuerte que era Jaime. En cambio, la estaban arrastrando por el patio. Cuando vio a Jaime irrumpir, una mujer vestida con un vestido de novia salió con una mirada hosca en su rostro. En el momento en que la vio, Jaime se detuvo. Sandra, ¿qué está pasando? Explícate. Exigió Jaime, sus ojos ardían de rabia. Jaime, deberías irte y no venir a verme de nuevo. Decidí casarme con Lucas, afirmó Sandra con expresión indiferente. Entrecerrando la mirada, Jaime apretó los puños. A pesar de que ya lo sabía, todavía se sintió insoportable escuchar a Sandra decirlo en voz alta. Fui a prisión por Lucas, y ahora, ¿mi propia novia se va a casar con él? Se está burlando de mí. De repente, Jaime se rió con ironía cuando se dio cuenta de lo patético que era. ¿Es esto lo que en verdad quieres? Al mirar a Sandra, Jaime sintió que su furia comenzaba a retroceder a medida que sus dedos se relajaban gradualmente. Sí. Sandra asintió. Quiero ser rica, que es algo que nunca podrás proporcionar. Además, como es convicto, es posible que ni siquiera puedas cuidar de ti mismo, y mucho menos de mí. Por los viejos tiempos, aquí hay unos cientos. Tómalo, para que no tengas que dormir en la calle. Cuando Sandra dijo eso, agarró un montón de cientos y se los arrojó a la cara de Jaime. En ese momento, Sandra estaba muerta para él. Sabía que la persona frente a él ya no era su novia. Te arrepentirás de esto. Jaime rugió y se fue sin tomar el dinero de Sandra. Put, solo me arrepentiría si me casara con un bastardo arruinado como tú. Sandra siseó detrás de él.
Capítulo 5. Bienes usados. Cuando Jaime llegó a la entrada, el convoy del novio había bloqueado la salida. Un joven vestido con traje y zapatos de cuero se apeó de un automóvil bellamente decorado, sosteniendo un ramo de flores. Ese hombre era Lucas. En el momento en que vio a Jaime, se quedó momentáneamente atónito. Cuando recuperó sus sentidos, soltó una carcajada en voz alta. Olvidé que hoy era el día en que saldrías de prisión. ¡Qué maravillosa coincidencia! ¿Te gustaría asistir a mi boda con Sandra? Lucas le dirigió a Jaime una mirada burlona que estaba teñida de picardía. Todo lo que hizo Jaime fue lanzarle a Lucas una mirada glacial. Después de eso, se hizo a un lado para irse, ya que no quería perder el tiempo hablando con alguien así. No te vayas. De manera inesperada, Lucas bloqueó el camino de Jaime. ¿Es porque no puedes permitirte comprar un regalo? No te preocupes, no tienes que traernos nada. En su lugar, puede tener las obras del banquete. Tendremos la recepción de nuestra boda en el Hotel Glamour. Si no vienes, me temo que nunca tendrás la oportunidad de comer allí. Dándole a Jaime una sonrisa despectiva, Lucas incluso le dio unas palmaditas en la mejilla a Jaime. Sin embargo, este último lo abofeteó con fuerza. Idiota, ¿qué tiene de bueno casarse con bienes usados? Solo te estás comiendo mis obras, se burló Jaime. En verdad, Jaime nunca antes había tocado a Sandra. Ni siquiera su mano. Simplemente lo dijo para fastidiar a Lucas y vengarse de Sandra. Al instante siguiente, Lucas miró en dirección a Sandra. Ella le había dicho que nunca había tomado la mano de Jaime antes, pero ahora él no estaba tan seguro. Sandra se puso nerviosa cuando notó la mirada en el rostro de Lucas. Volviéndose hacia Jaime, tronó. Jaime, ¿qué mentiras estás diciendo? ¿Cómo te atreves a acusarme de ser un sobrante? Nunca dejaría que alguien como tú tomara mi mano. Incluso Melinda comenzó a entrar en pánico. Jaime, deja de comportarte con amargura, le reprendió. Mi hija nunca habría dejado que alguien como tú la tocara. Luego, se volvió hacia Lucas y explicó, Lucas, no lo escuches. Obviamente lo dice para fastidiarte. Dado lo difícil que le resultaba encontrar un yerno rico, no iba a permitir que las palabras de Jaime frustraran su plan. Señora García, no se preocupe. No le creeré. Obviamente, Lucas no era un tonto para dejarse engañar con facilidad. Depende de ti si quieres creerlo o no. Ignorando a Lucas, Jaime lo rodeó y salió. Espera. Lucas gritó. Será mejor que mantengas la boca cerrada. Si te encuentro difundiendo rumores sobre mi esposa, me aseguraré de que te arrepientas. Lucas estaba preocupado de que Jaime mancillara la reputación de la familia Sabina. Ja, mi boca es mía, y puedo decir lo que quiera. ¿Qué vas a hacer al respecto? Mirando a Lucas con frialdad, Jaime agregó. De hecho, tú eres el que debe tener cuidado. O de lo contrario, ni siquiera sabrás que te golpea el día que pierdes la vida. Cuando sus ojos se encontraron con la mirada penetrante de Jaime, Lucas se dio cuenta de repente y sintió un escalofrío en la espalda. Al darse cuenta de que fue humillado al instante siguiente, abrió mucho los ojos y amenazó. Eres bienvenido a intentarlo si no tienes miedo a la muerte. Cuando llegue el momento, me rogarás de rodillas. Lucas estaba lleno de rabia. Si no fuera por el hecho de que se iba a casar, le habría dado una lección a Jaime. No lo sabremos hasta que suceda. Vamos a esperar y ver. Jaime le lanzó a Lucas una mirada desdeñosa. Lucas, es hora. Ignoremos a ese bastardo arruinado. Melinda miró a Jaime de manera condescendiente. Con las flores en la mano, Lucas y su séquito caminaron hacia la casa. Al observar la silueta de Lucas que se marchaba, Jaime disparó un rayo de luz al cuerpo de Lucas con un movimiento rápido de su dedo.
Lucas se sobresaltó visiblemente por un momento fugaz. Sin embargo, no pensó demasiado en eso mientras continuaba con sus pasos. Veamos si te arrodillas ante mí y me ruegas. Con una sonrisa en su rostro, Jaime dio media vuelta y se fue al Hotel Glamour. Mientras tanto, en la entrada del Hotel Glamour, Gonzalo esperaba en persona a Jaime, lo que provocó que todos los presentes especularan sobre lo que estaba pasando. ¿No es ese el señor Serrano? Es una sorpresa verlo esperando a alguien en la entrada. Me pregunto qué lo hace tan importante que el señor Serrano tiene que esperar por él. Escuché que el hijo mayor de la familia Sabina se va a casar y la boda se llevará a cabo aquí. ¿Podría estar esperándolos? Quizás. Después de todo, la familia Sabina también es una familia prominente. Por lo tanto, debería mostrarles algo de respeto. A medida que la multitud entraba poco a poco en el Hotel Glamour, Gonzalo caminaba de un lado a otro con ansiedad en la entrada, consultando su reloj de vez en cuando. Papá, creo que ese tipo nos estaba mintiendo. Toda esta charla sobre tu pulmón izquierdo lesionado y la amenaza a tu vida no es más que basura. Todo lo que tienes es inflamación pulmonar por la gripe, así que deja de esperarlo y déjame llevarte al hospital, persuadió Josefina a Gonzalo. Gonzalo había llegado hacía media hora, pero no vio a Jaime. En cuanto a Josefina, sintió que Jaime solo estaba diciendo tonterías, ya que Gonzalo nunca antes había mencionado sobre lesionarse el pulmón izquierdo. Además, esta era la primera vez que ocurría la situación. Josefina, hay algunas cosas de las que no eres consciente. Los médicos del hospital no tienen forma de ver la herida en mi pulmón izquierdo. Esta dolencia oculta mía me acompaña desde hace más de 20 años. La única razón por la que no le dije a nadie fue que no quería que te preocuparas. Gonzalo suspiró sombríamente. Estupefacta por la revelación, Josefina tomó con nerviosismo la mano de su padre. Papá, ¿qué está pasando? Por favor, no me asustes. Por favor. Ya llamé al doctor Rodríguez y llegará en breve. Josefina estaba consumida por el pánico. Desde que podía recordar, nunca había visto a su madre. Durante todo este tiempo, Gonzalo la había criado solo y lo eran todo el uno para el otro. Por lo tanto, si algo le sucedía a Gonzalo, ella no sabía cómo podría seguir viviendo sola. Es una larga historia. Te lo diré cuando tengamos tiempo. Mientras sus palabras caían, Gonzalo volvió a consultar su reloj antes de mirar hacia adelante. Capítulo 6. Eres un mentiroso. En el momento en que vio emerger a Jaime, Gonzalo se llenó de alegría. Luego corrió hacia Jaime. Por fin estás aquí, jovencito. Por aquí, por favor. Sosteniendo la mano de Jaime, Gonzalo dejó escapar un suspiro de alivio. Señor Serrano, ya que le hice una promesa, en definitiva, iba a venir. Jaime era consciente de que Gonzalo estaba preocupado de que lo dejara plantado. Sintiéndose avergonzado, Gonzalo solo pudo sonreír con torpeza. Después de ti, joven. Dado lo servil que se estaba comportando Gonzalo, todos en el hotel se preguntaban quién era Jaime. Cuando Josefina vio cuán orgullosamente caminaba Jaime en contraste con su padre obediente, se enfureció. ¿Qué te pasa? Mi padre te había esperado en la puerta durante media hora, ¿y no notaste que su estado parece empeorar? ¿Sabes siquiera cómo curar a alguien? Josefina había resentido a Jaime desde el principio. Sin embargo, ella le dio el beneficio de la duda después de quedar impresionada por cómo evitó que la condición de Gonzalo empeorara. Poco tiempo después, cuando notó que las mejillas de Gonzalo volvían a perder color, sintió que Jaime era un estafador que buscaba estafarlos para quitarle su dinero. Josefina, deja de armar un escándalo y discúlpate de inmediato, ladró Gonzalo con una mirada severa en su rostro. No hay forma de que vaya a hacer eso. Mira, apenas es un hombre adulto. ¿Cómo puede ser un médico milagroso? Creo que no es más que un estafador.
Mirando a Jaime, sintió que él era la razón por la que Gonzalo no quería ver al médico. Cuando Josefina se negó a obedecerlo, Gonzalo estaba tan furioso que comenzó a tener problemas para respirar. Cough. Cough. Justo cuando estaba a punto de hablar, Gonzalo terminó tosiendo con intensidad. Padre. Josefina se adelantó para apoyar a Gonzalo. Sin embargo, se asustó cuando vio la sangre negra que Gonzalo había tosido. Al ver la escena, Jaime frunció el ceño de inmediato. Era evidente que, la herida de Gonzalo era peor de lo que pensaba. De hecho, se sorprendió de cómo Gonzalo logró sobrevivir durante tanto tiempo. Rápido, lleva a tu papá a una habitación, le ordenó Jaime a Josefina, quien ya estaba en pánico. Por desgracia, no se movió en absoluto porque no confiaba en Jaime. Frunciendo el ceño ante la inacción de Josefina, Jaime espetó. ¿Quieres verlo morir? Después de que le gritaran, Josefina de inmediato ayudó a Gonzalo a llegar a una habitación privada en el hotel. En el interior, Jaime buscó el pulso de Gonzalo de inmediato. Sin embargo, su expresión se volvió sombría en el momento en que lo hizo. Mientras Jaime estaba tratando a Gonzalo, un hombre con gafas y una bata blanca de médico irrumpió en la habitación. Doctor Rodríguez, rápido. Echa un vistazo a mi papá. Acaba de vomitar sangre. En el momento en que lo vio, Josefina sintió como si hubiera logrado captar un rayo de esperanza. ¿Qué? Déjeme ver. Jonathan, el médico, abrió rápidamente su maletín médico. Aléjense. Josefina empujó a Jaime a un lado y sostuvo a Gonzalo. Doctor Rodríguez, la vida de mi padre está ahora en tus manos. Por favor, sálvalo. Ella suplicó. En ese momento, Gonzalo estuvo a punto de perder el conocimiento ya que su respiración era cada vez más dificultosa. No se preocupe, señora Serrano. Haré mi mejor esfuerzo. Justo cuando Jonathan hablaba, comenzó a tomarle el pulso a Gonzalo. Cuanto más lo hacía, más intenso se volvía el ceño fruncido de Jonathan. Josefina se inquietó cuando notó su expresión y no se atrevió a hacer un sonido. Señorita Serrano, el pulmón dañado del señor Serrano es la causa de su dolencia oculta. Esta es una enfermedad crónica que necesita ser tratada lentamente. Sin embargo, alguien ha puesto a la fuerza su sistema de inmunidad a toda marcha. Aunque podría parecer efectivo a corto plazo, solo haría que su condición se deteriorara aún más. Me temo que el señor Serrano se encuentra ahora en una situación precaria. Antes de que yo viniera, ¿quién trajo a ver al señor Serrano? Jonathan explicó en un tono grave. Cuando escuchó las palabras del médico, Josefina se enfureció y miró en dirección a Jaime. Era él quien había tratado a su padre hace un momento. Como era tal como lo había descrito el médico. Su padre mejoró, pero el método de Jaime terminó lastimando más a Gonzalo. Tú, estafador. Si algo le pasa a mi padre, nunca te lo perdonaré. Josefina le rugió a Jaime con el ceño fruncido. Si no fuera por el hecho de que estaba apoyando a Gonzalo y no podía irse, se habría abalanzado sobre Jaime para golpearlo. ¿Cómo puedes acusarme de ser un estafador? ¿Te engañé en algo? Si no fuera por mí, tu padre ya habría sido un cadáver. No puedo creer lo ridícula que puede ser. Jaime resopló. Odiaba que Josefina insistiera en que él era un estafador y lo desagradable que era a pesar de ser mujer. Tú. A pesar de sentirse indignada, Josefina sabía que la prioridad era salvar a su padre y no era el momento de discutir con Jaime. Doctor Rodríguez, se lo ruego, piense en una forma. Por favor. Josefina se sintió tan angustiada que estuvo al borde de las lágrimas. Jonathan abrió su maletín médico, sacó una pastilla negra y se la puso en la boca a Gonzalo. Luego, procedió a abrir una bolsa de agujas plateadas y las insertó en los puntos de acupuntura de Gonzalo. Hacer esto no lo salvará. Solo le harás daño,
comentó Jaime al ver la técnica de acupuntura de Jonathan, haciendo que este último frunciera el ceño. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Dudas de mí? No me digas que sabes de acupuntura. La acupuntura era parte de la medicina tradicional. A diferencia de la medicina moderna, donde uno puede dominarla entre 3 y 5 años, se necesitan al menos entre 8 y 10 años antes de poder dominar la acupuntura. De hecho, es posible que algunos ni siquiera lo hagan a pesar de décadas de aprendizaje. Dado que Jaime solo aparentaba unos 20 años, Jonathan pensó que no había forma de que fuera un maestro en eso, incluso si había comenzado a aprender en el vientre de su madre. Capítulo 7. Darlo todo. ¿Qué basura estás arrojando? No eres necesario aquí. Sal. Josefina ladró, ya que estaba preocupada de que Jaime interrumpiera el tratamiento. Bien. Tú eres el que me pidió que me fuera. Te estaré esperando en el pasillo. En menos de 5 minutos, estarás afuera rogándome que vuelva a entrar. En el momento en que terminó, Jaime abrió la puerta y salió. Después de que se fue, nadie se preocupó por él. Mientras tanto, Jonathan continuó de manera cuidadosa con el tratamiento de acupuntura de Gonzalo. Pronto, estaba empapado en sudor por completo. Después de insertar la última aguja, Gonzalo recuperó poco a poco la conciencia y abrió los ojos. Padre. Mi papá está despierto, doctor Rodríguez. Él está despierto. Esto es maravilloso. Josefina gritó de júbilo mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Hacía un momento, estaba preocupada de que él nunca lo hiciera. Cuando Jonathan vio que Gonzalo estaba despierto, él también suspiró aliviado. Después de todo, apenas tenía confianza al entrar. Por desgracia, en el momento en que Josefina y Jonathan suspiraron de alivio, Gonzalo comenzó a temblar con violencia. Parecía tener un dolor insoportable cuando su rostro comenzó a ponerse morado. Padre. Padre. Josefina gritó mientras se giraba hacia Jonathan presa del pánico. Doctor Rodríguez, ¿por qué sucede esto? En ese momento, incluso Jonathan se sentía tan angustiado que estaba perplejo. Yo tampoco sé por qué está pasando esto. ¿Cómo resultó de esta manera? ¿A quién le preguntas? Tú eres el doctor aquí. Josefina le rugió al doctor con desesperación. Al mismo tiempo, el escalofrío de Gonzalo comenzó a desvanecerse antes de que por fin dejara de moverse. Incluso su aliento no se podía sentir en absoluto. Al ver el cambio en Gonzalo, Jonathan sintió que su pánico se intensificaba. Si algo le pasaba a Gonzalo, tendría que sufrir las consecuencias. Papá, no me asustes. No me asustes. Josefina comenzó a llorar. Señorita Serrano, llevemos al señor Serrano al hospital. Me quedé sin ideas. Jonathan sugirió con ansiedad. Quería enviar a Gonzalo allí para que pudiera eludir su responsabilidad. Si Gonzalo moría en el hospital, entonces no sería su culpa. ¿Me tomas por tonta? Dada la condición de mi papá, no hay forma de que pueda llegar al hospital. Será mejor que lo salves. Si no, no creas que sobrevivirás ileso. Josefina explotó, habiendo perdido su mente racional. Los Serrano eran la familia más rica de Ciudad Higuera. Destruir a un médico humilde no tomaría más que un movimiento rápido de sus dedos. Jonathan estaba aterrorizado por su amenaza. Sin embargo, estaba desprovisto de cualquier idea. De repente, pensó en Jaime y de inmediato sugirió. Señora Serrano, el tipo que acaba de salir. Tal vez él podría tener una solución. Creo que probablemente sabe una o dos cosas. Las palabras de Jonathan le recordaron a Josefina a Jaime. Aún así, no se le escapó que Jonathan lo había menospreciado antes, pero ahora lo estaba elogiando. Era evidente que, Jonathan estaba planeando dejar que Jaime asumiera la culpa.
Una vez que Jaime interviniera para tratar a Gonzalo, incluso si estuviera muerto, Jonathan podría absolverse de cualquier responsabilidad. Después de una vacilación momentánea, Josefina soltó a Gonzalo, quien se desplomó en su silla mientras ella salía corriendo de la habitación. En ese mismo momento, Jaime estaba sentado en el pasillo, esperando que Josefina fuera a verlo. Cuando la mujer vio que Jaime todavía estaba allí, corrió hacia él. Justo cuando quería hablar, de repente se dio cuenta de que no tenía idea de cómo dirigirse a él. Por favor, salva a mi padre, te lo ruego, suplicó Josefina con una expresión incómoda. Cuando Jamie gradualmente levantó la cabeza hacia ella, Josefina desvió la mirada, ya que no se atrevía a hacer contacto visual. No hacía mucho, ella lo estaba regañando, pero ahora, en cambio, terminó rogándole. ¿Crees que puedo salvar a tu padre y que no soy un estafador?, preguntó Jaime. Josefina guardó silencio, ya que no sabía qué responder. Todavía no confiaba plenamente en él, pero no tenía otra opción. Al ver su reacción, Jaime solo se rió entre dientes. Decidió no ponerle las cosas difíciles mientras se levantaba y regresaba a la habitación. Cuando Josefina siguió a Jaime de regreso, vio a Jonathan caminando de un lado a otro con la cabeza cubierta de sudor. En el momento en que Jonathan vio a Jaime, sintió como si hubiera visto a su salvador. Independientemente de si Jaime pudiera revivir a Gonzalo, podría echarle la culpa a Jaime una vez que este último se hiciera cargo. Inclinándose, Jonathan rogó. Lamento lo de ahora, jovencito. Por favor, salve al señor Serrano. Teniendo en cuenta que potencialmente podría perderlo todo, Jonathan sintió que ser cortés no le haría ningún daño. Después de lanzarle una mirada a Gonzalo, Jaime suspiró. Parece que tendré que darlo todo. Volviéndose hacia Jonathan, Jaime preguntó, ¿todavía tienes agujas de plata? Sí, en la bolsa médica. Jonathan de inmediato le entregó una bolsa de agujas plateadas a Jaime. ¿No es suficiente? Jaime negó con la cabeza. ¿No es suficiente? Jonathan estaba atónito. La bolsa contiene 30 agujas. ¿Cómo puede no ser suficiente? En acupuntura, cualquiera que pudiera insertar más de 10 agujas se consideraba impresionante. Incluso el presidente de la Asociación de Medicina Tradicional, José Jaroso, quien también era conocido como un médico milagroso, solo podía insertar unas 20 agujas. Como resultado, 30 agujas eran más que suficientes. Simplemente no lo son. Necesito más. Jaime respondió. ¿Cuántas más?, preguntó con cuidado Jonathan. 81. Jonathan quedó estupefacto por la respuesta. De repente, sus ojos se llenaron de horror. Sin embargo, en lugar de decir nada, entregó todas sus agujas de plata. Después de recibirlos, Jaime acostó el cuerpo de Gonzalo en el suelo. Con movimientos ambidiestros, insertó de inmediato las agujas en el cuerpo de Gonzalo. En ese momento, un sudor frío comenzó a brotar de la frente de Jaime. Parecía como si estuviera ejerciendo mucha energía en la medida en que su ropa estaba toda empapada. Cuando se insertó la aguja final en Gonzalo, Jaime dejó escapar un largo suspiro. Como si estuviera por completo agotado, dejó caer su trasero en el suelo para sentarse. Durante todo el tiempo, Josefina observó con ansiedad. No sabía mucho sobre acupuntura y sintió la necesidad de preguntar. Sin embargo, estaba preocupada por interrumpir a Jaime. En cuanto a Jonathan, ya estaba boquiabierto desde el primer momento. Tenía la boca tan abierta que cabía un huevo en ella. Poco tiempo después, la conmoción de Jonathan se había convertido en euforia. Con un ruido sordo, dejó caer las rodillas al suelo frente a Jaime. Su repentino movimiento asustó tanto a Jaime como a Josefina. Lamento lo de ahora, jovencito. Por favor, salve al señor Serrano. Capítulo 8. Aguja del resurrección del alma.
Doctor Milagroso, por favor tómame como tu aprendiz. Justo después de hablar, Jonathan hizo una reverencia a Jaime. Boquiabierto en respuesta, Jaime se dio cuenta de que ya no le quedaba energía. En cuanto a Josefina, miró desconcertada a Jonathan. Doctor Rodríguez, ¿qué estás haciendo? Mi papá ni siquiera se ha despertado todavía. Josefina no entendía por qué Jonathan se dirigía a Jaime como un médico milagroso cuando su padre aún estaba inconsciente. Señorita Serrano, probablemente no sepa que este caballero acababa de aplicar la aguja de resurrección del alma, que es capaz de revivir a un hombre muerto. Por lo tanto, el señor Serrano estará bien, explicó Jonathan. ¿Él es tan bueno? Josefina miró boquiabierta a Jaime con incredulidad. Si lo que dice Jonathan es cierto, Jaime en verdad merece su título de doctor milagroso. No puedo creer que en verdad conozcas la aguja de la resurrección del alma. Jonathan exclamó con asombro. La aguja de la resurrección del alma era una antigua técnica de acupuntura que se había perdido a través de las generaciones. Sin embargo, Jaime no entendía de qué estaba hablando Jonathan, ya que solo lo había aprendido de Daniel. Doctor Milagroso, soy el doctor Jonathan Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Medicina Tradicional de Ciudad Higuera. He leído sobre esta técnica en algunos libros antiguos y no esperaba tener el honor de presenciarla en acción hoy. Por favor, acépteme como su estudiante. Con eso, Jonathan se postró frente a Jaime. Justo cuando Jaime estaba confundido por la reacción de Jonathan, la tos resonó en la habitación. Gonzalo por fin estaba despierto. Padre. Josefina reaccionó de inmediato tratando de ayudarlo a levantarse. Sin embargo, Jaime la detuvo. Señorita Serrano, no se supone que deba moverse todavía. Tendrás que esperar a que retire las agujas. Sosteniendo las manos delgadas de Josefina, pudo sentir lo cálido y suave que se sentía. La sensación repentina se sintió como una sacudida para él. En cuanto a Josefina, ella también sintió el calor de sus manos. Sonrojándose, comentó. Todo esto es gracias a ti. Jaime soltó de manera frenética la mano de Josefina antes de recuperarse. Con un movimiento de su mano, las 81 agujas fueron atraídas hacia su palma como si hubiera una fuerza magnética trabajando. Está hecho, informó Jaime a Josefina mientras le devolvía las agujas a Jonathan. En ese momento, Josefina ya no tenía dudas sobre Jaime. Agradeciéndole, ayudó a Gonzalo a levantarse con los ojos llorosos. Papá, ¿cómo te sientes? Preguntó Josefina. Estoy bien. Me siento bien, para ser honesto. Gonzalo dejó escapar una leve sonrisa. Al notar a Jonathan arrodillado en el suelo, preguntó con curiosidad. ¿Qué está pasando? Después de que Josefina relató cómo Jaime lo había salvado con la aguja de la resurrección del alma, Gonzalo quedó asombrado. Cuando Jaime diagnosticó su dolencia con solo mirarlo, Gonzalo ya estaba impresionado. Sin embargo, no esperaba que el joven fuera tan hábil como para que el vicepresidente de la Asociación de Medicina Tradicional se arrodillara y suplicara que lo aceptaran como estudiante. Joven, ya me salvaste 2 veces. A partir de hoy, eres un benefactor de la familia Serrano. Cumpliré con gusto cualquier petición que tengas, siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades, declaró Gonzalo con resolución. Estás siendo demasiado amable, señor Serrano, ya que apenas hice nada. Además, esta es una bendición que se merece por toda la caridad que ha hecho. Después de dar una respuesta cordial, Jaime cambió de táctica. Aunque usé la aguja de resurrección del alma para salvar su vida de manera temporal, aún morirá dentro de 3 meses si no se trata su dolencia. Habiendo escuchado las palabras de Jaime, Gonzalo cayó de rodillas. Por favor, señor, estoy dispuesto a darle todo lo que tengo mientras me salve la vida. Por temor a la muerte, Gonzalo ya no se dirigió a Jaime como un joven. En cambio,
Lo saludó como «Señor», ya que estaba en verdad preocupado de que Jaime se negara a ayudarlo. Para sobrevivir, estaba dispuesto a darle a Jaime todos sus bienes. Como el hombre más rico de Ciudad Higuera, Gonzalo era inimaginablemente rico. En consecuencia, cualquiera sentiría envidia de Jaime por estar en tal posición. Señor Serrano, no hay necesidad de eso. Estoy obligado a salvarlo después de toparme con usted. No obstante, hay algunas hierbas raras que necesito, y espero que pueda prepararlas para mí. Jaime no podía permitirse el lujo de comprar hierbas a Gonzalo. Las hierbas que pidió eran tan caras que estaban fuera del alcance de las masas. Señor, lo que necesite, solo diga la palabra. Gonzalo asintió de inmediato. Luego, se volvió hacia Josefina y le dijo, Josefina, prepara un bolígrafo y papel para escribirlos. Mientras tanto, Jaime se sintió incómodo cuando Gonzalo siguió llamándolo, señor. Por lo tanto, sugirió. Señor Serrano, mi nombre es Jaime Casas. ¿Puede llamarme por mi nombre? No puedo hacer eso. Señor Casas, usted es mi salvador, y la familia Serrano nunca lo olvidará mientras vivamos. Dado lo terco que era Gonzalo, Jaime no insistió. En cambio, escribió una larga lista de hierbas y se las entregó a Josefina. Señor Serrano, la mayoría de las hierbas de la lista son para su tratamiento. Sin embargo, algunos son para mi madre, que perdió la vista. Como resultado, necesito algunas de estas hierbas para curarla, le explicó Jaime a Gonzalo con honestidad. Teniendo en cuenta que Elena se había quedado ciega de tanto llorar, no sería difícil para Jaime tratarla. Era solo que era incapaz de conseguir las hierbas en su estado actual. Por lo tanto, sintió que la familia Serrano estaba en una mejor posición para obtenerlos. A pesar de eso, había dos artículos que a Jaime le preocupaba que los Serrano pudieran tener problemas para encontrar. Uno de ellos era un pincel de caligrafía que fue encarnado con espiritualidad después de haber sido utilizado por un erudito famoso durante mucho tiempo. También podría estar hecho de la piel de cualquier animal espiritual. Aparte de eso, también necesitaba un rosario de cinabrio. Aunque eran artículos comunes hoy en día, el que necesitaba estaba hecho de maderas de árboles antiguos. Combinado con el pincel de caligrafía espiritualmente dotado, podría curar la ceguera de Elena solo untándolo en su ojo. Aunque había puesto los dos artículos en la lista, no estaba optimista de que la familia Serrano los encontraría. Después de todo, uno solo podría encontrar los artículos con suerte. Además, solo aquellos que saben podrían saberlo al verlo. Capítulo 9. Una casa para ti. Señor Casas, solo dígame lo que necesita. Mientras pueda cumplirlo, no me negaré, declaró de inmediato Gonzalo. En ese momento, Josefina preguntó. Señor Casas, ¿para qué necesita el pincel de caligrafía y el rosario de cinabrio? Después de todo, ambos artículos no parecían necesarios para un tratamiento médico, y también estaban ampliamente disponibles. Josefina, el señor Casas tiene sus razones para escribirlas. No deberías cuestionarlo. Gonzalo la amonestó con una mirada. Todo está bien. Jaime sonrió. También se usan para tratamientos. Sin embargo, no son un pincel y un rosario cualquiera. Tienen que estar imbuidos de espiritualidad para que funcionen. ¿Imbuido de espiritualidad? Josefina y Gonzalo estaban estupefactos, ya que no tenían idea de lo que Jaime quería decir. Cuando vio lo confundidos que estaban, Jaime explicó. Todo en este mundo vivirá y morirá, y todos ellos contienen espiritualidad. Incluso los elementos considerados inanimados por los hombres también pueden tener espiritualidad. Sin embargo, solo puede formarse bajo condiciones muy estrictas. Tomemos esta silla en la que estoy sentado como ejemplo. Si me siento en él y medito durante décadas, también se imbuirá poco a poco de espiritualidad.
Preocupado de que ninguno de los dos lo entendiera, ilustró el concepto en términos sencillos. «Oh, ya entiendo». Josefina exclamó de repente. «Señor Casas, ¿está diciendo que es lo mismo que se muestra en la televisión? En uno de los árboles donde residen los inmortales, ganará espiritualidad después de un tiempo e incluso se convertirá en una forma humana». «Josefina, deja de tonterías». Gonzalo se quedó sin habla por la forma en que Josefina lo describió. Desde su perspectiva, los inmortales no existían, en especial, en el mundo moderno. «Señorita Serrano, dio en el clavo», respondió Jaime con una sonrisa. En el pasado, Jaime tampoco creía en esas cosas. Sin embargo, después de pasar los últimos 3 años con Daniel, por fin se dio cuenta de que todavía había muchas cosas que no entendía. De hecho, los secretos que Daniel le había pasado eran la técnica de enfoque. Mientras continuara entrenando en ellos, en realidad podría convertirse en un inmortal. Gonzalo sonrió con torpeza, ya que no esperaba que Josefina lo hiciera bien. Si alguien más le hablara sobre la espiritualidad y los inmortales, se habría burlado de ellos. Sin embargo, dado que fue Jaime quien lo mencionó, el escepticismo de Gonzalo vaciló de inmediato. Mientras Jamie y Gonzalo continuaban con su discusión, ni siquiera miraron a Jonathan, que seguía arrodillado en el suelo. Aunque Jonathan no era particularmente malvado, no podía asumir ninguna responsabilidad real. Por lo tanto, Jaime no tenía la intención de aceptarlo como su alumno. Además, no aceptaría a nadie sin el permiso de Daniel. Después de hablar durante más de 10 minutos, Jaime por fin supo cómo se lastimó Gonzalo. Cuando era joven, un competidor de negocios golpeó a Gonzalo con la palma de la mano. Como no había herida externa y los resultados de sus controles eran claros, no le prestó mucha atención. Con el paso del tiempo, Gonzalo comenzó a sentir que se estaba debilitando hasta el punto de tener dificultad para respirar. Como resultado, se mantuvo activo todo este tiempo consumiendo muchos suplementos para la salud. No queriendo causar ninguna preocupación a su familia, Gonzalo les ocultó la noticia. Por eso también Josefina desconocía la dolencia oculta de su padre. Después de escuchar la historia, Jaime se dio cuenta de inmediato de que el atacante era un artista marcial que había logrado cultivar energía interna. Por lo que parecía, había querido matar a Gonzalo. Por fortuna, la inmensa riqueza de Gonzalo le permitió adquirir potentes suplementos para la salud que le permitieron mantenerse con vida durante todo este tiempo. Si Gonzalo no se hubiera encontrado con Jaime, habría perdido la vida. «Señor Casas, por favor acépteme como su estudiante». Jonathan volvió a gritar desde el suelo. Para entonces, sus 2 piernas estaban tan entumecidas que hizo una mueca de dolor. Jaime miró a Jonathan. «Deberías levantarte. No aceptaré a nadie como mi estudiante, pero siéntete libre de hacerme cualquier pregunta y te guiaré en consecuencia». Jaime por fin se sintió conmovido por la sinceridad de Jonathan después de verlo postrado durante tanto tiempo. Por lo tanto, accedió a brindar orientación a pesar de que se negó a recibir estudiantes. Jonathan estaba por naturaleza encantado con la respuesta de Jaime y le agradeció efusivamente. «Gracias, señor Casas». «Gracias». Mientras Jonathan se ponía de pie poco a poco, le dolían tanto las piernas que le costaba hacerlo. Al darse cuenta de la condición de Jonathan, Jaime golpeó con suavidad la pierna de Jonathan, haciendo que el entumecimiento doloroso desapareciera. Por naturaleza, el doctor estaba asombrado. «Señor Serrano, mis padres todavía están en casa, así que tengo que volver con ellos. Una vez que haya recolectado las hierbas, puede llamarme», informó Jaime mientras se ponía de pie gradualmente. Dado que su madre estaba sola en casa, Jaime estaba preocupado por ella. «Señor Casas, ¿le importaría decirme dónde se queda?», preguntó Guillermo. «Me alojo en Avenida Alegría». «¿Por qué?», Jaime cuestionó con curiosidad. «Oh,
nada en verdad. Solo tengo una casa que en este momento está vacante, que quiero presentarles como regalo. Ese lugar tiene un ambiente maravilloso para recuperarse, y espero que les sea útil. Cuando terminó de hablar, Gonzalo sacó una llave de su bolsillo. Gracias, señor Serrano. Al inicio, Jaime quería declinar, ya que no estaba motivado por ganancias monetarias cuando trató a Gonzalo por primera vez. Sin embargo, cuando pensó en la casa en ruinas en la que se alojaban sus padres, decidió aceptarla. Además, necesitaba tiempo para ganar suficiente dinero para comprar una nueva. Sin embargo, Jaime se sorprendió al descubrir que la mansión estaba ubicada en Bahía Dragón cuando recibió la llave. Capítulo 10. Asistir a la boda. Bahía Dragón era el mejor barrio de todo Ciudad Higuera, construido en la única montaña de la ciudad. Por esa razón, no solo el paisaje era asombroso, sino que el aire también era demasiado fresco. Aquellos que podían vivir allí eran personas ricas o influyentes de los niveles superiores de la sociedad. La gente común ni siquiera podía pagar la tarifa de administración de la propiedad allí, y mucho menos vivir en el vecindario. Señor Serrano, esta mansión es demasiado cara. No puedo aceptar esto. Jaime se apresuró a devolverle la llave a Gonzalo. Por supuesto que puede, señor Casas. ¿O mi vida no vale una mansión? Gonzalo comentó sonriendo. Ya que había dicho tanto, Jaime no tuvo más remedio que aceptarlo. Luego, Gonzalo procedió a sacar una tarjeta bancaria con 10 millones y se la entregó. Sabiendo que no sería capaz de rechazarlo, Jaime solo pudo embolsarlo. Justo cuando estaba a punto de despedirse, un clamor sonó desde abajo, el ruido ensordecedor. Las cejas de Jaime se fruncieron ligeramente. Cuando Gonzalo vio el ceño fruncido en su semblante, de inmediato llamó al gerente del hotel. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué es tan ruidoso?, exigió Guillermo. Señor Serrano, el heredero de la familia Sabina, se casa hoy y el banquete de boda se lleva a cabo en el salón de banquetes del segundo piso. De ahí viene el ruido, explicó con premura el gerente. Solo después de escuchar eso, Gonzalo decidió no continuar con el asunto. Después de todo, el hotel estaba abierto al público, y era inevitable que hubiera jaleo cuando alguien se casaba. Me iré entonces, señor Serrano. Jaime saludó a Gonzalo antes de salir de la habitación privada. Justo cuando Jaime bajaba las escaleras, casualmente se topó con Lucas que entraba pavoneándose en el hotel con Sandra en sus brazos. Lucas se quedó atónito por un momento cuando vio a Jaime, pero soltó una carcajada al instante siguiente. No esperaba que en verdad vinieras y asistieras a mi boda, Jaime. ¿Estás aquí por la comida y el licor gratis? Lanzándole una mirada helada, Jaime no dijo nada y se hizo a un lado para irse. Oye, no te vayas. Lucas bloqueó su camino y arrastró las palabras con burla escrita en todo su rostro: mira a tu exnovia. ¿No es hermosa ahora? ¿No tienes nada que decirle? En verdad, estaba avergonzando a propósito al hombre. No nos preocupemos por él, Lucas. Llegaremos tarde, murmuró Sandra de manera coqueta a Lucas sin siquiera mirar a Jaime. No entretengas más a este pedazo de basura, Lucas. Es malo llegar tarde a tu propia boda, así que ustedes dos van primero al salón del banquete. Patearé a este vagabundo sin valor. Instó Melinda, haciéndose eco de los sentimientos de Sandra. Después, se volvió hacia Jaime y criticó: ¿puedes dejar de acosarnos? Estás tan desesperado que incluso viniste al hotel después de nosotros. ¿Crees que mi hija alguna vez se encaprichará de ti como un campesino? Ve y mírate en el espejo. Date prisa y lárgate en lugar de armar un escándalo aquí. Su censura fue cáustica y vil, sacando sangre con cada palabra. Los parientes a su alrededor susurraron entre ellos, riéndose mientras miraban a Jaime.
Justo en ese momento, Jaime no era más que un tonto del que todos se burlaban. Un día, todos caerán de rodillas ante mí y me rogarán. Suprimiendo la furia que ardía dentro de él, Jaime empujó a Lucas, que estaba bloqueando su camino, antes de salir. Las cejas de Lucas se juntaron. Deténganlo. Independientemente de si quieres asistir a la boda hoy, tienes que hacerlo. Quiero que veas a tu novia casándose conmigo con tus propios ojos, pedazo de basura. Tan pronto como dijo eso, Calvo y algunos otros bloquearon al instante el camino de Jaime. Todavía guardaban rencor después de haber sido golpeados en su casa, por lo que querían vengarse de él. Al verlos bloqueando su camino de forma amenazante, Jaime se volvió con lentitud para mirar a Lucas. ¿Estás seguro de que quieres que asista a tu boda? Sí. Quiero que veas con tus propios ojos y sepas que no eres digno de ir en mi contra. Lucas tenía una mueca en su rostro. De acuerdo entonces. Pero una advertencia mía, si asisto a tu boda, no te casarás hoy. Después de decir eso, Jaime se dio la vuelta y caminó hacia el salón de banquetes en el segundo piso. Había más de 100 mesas instaladas en el interior. Ja, solo veré cómo vas a lograr eso. Lucas se rió a carcajadas, sin creer en lo más mínimo su amenaza. No obstante, para evitar que el hombre causara problemas y apagara la alegría de todos, le dijo a Calvo, Calvo, trae algunos hombres contigo y vigila de cerca a Jaime. Sujétalo de inmediato si se atreve a hacer algo. No se preocupe, señor Lucas. Solo déjeme este asunto a mí. Calvo asintió, su mirada se volvió fría. Esta es la oportunidad perfecta para vengarme de él. En el salón de banquetes, Jaime se sentó en un rincón. Aquellos que podían asistir a la boda del heredero de la familia Sabina eran ricos o influyentes, todas personas prestigiosas en todo Ciudad Higuera. En otras palabras, una persona común como él ni siquiera era digna del honor. Por lo tanto, su apariencia hizo que muchos de los invitados en el salón del banquete le lanzaran miradas extrañas. Después de todo, parecía fuera de lugar que un joven de aspecto normal apareciera en una boda tan opulenta de la nada. Pero pronto, su identidad corrió como la pólvora entre los invitados. Con eso, las miradas dirigidas hacia él aumentaron en número, la mayoría de ellas burlonas y burlonas, aunque un puñado se mostró comprensivo. Sin embargo, a Jaime no le molestó en lo absoluto. Se sentó solo en la esquina y mordisqueó los bocadillos en la mesa con el rostro sin expresión. Mientras tanto, Calvo estaba detrás de él con una docena de hombres, todos observándolo como un halcón. En el momento en que hiciera un movimiento sospechoso, lo detendrían sin dudarlo. Oye, ¿no es Jaime Casas? ¿Cuándo saliste de la cárcel? Sonó una voz teñida de sarcasmo. Jaime levantó la cabeza y desvió la mirada, solo para ver a una mujer con mucho maquillaje en el rostro y vestida de manera seductora que se pavoneaba hacia él. Un joven la siguió a su lado. La voz de la mujer llamó de inmediato la atención de los invitados a su alrededor. Al principio pensaron que Jaime era solo el exnovio de la novia y que estaba allí para ver a su novia por última vez, pero nunca esperaron que tuviera antecedentes. Después de eso, se volvieron aún más intrigados.